esto lo hace uno temblar, porque es que en verdad, si no conocemos este tema, pues de pronto podemos estar un poquito desubicados. Pero vamos a hablar de la justicia de Dios. La justicia de Dios que es divina. Y el pastor es el que nos va a indicar todo lo que realmente corresponde a la justicia de Dios, como siempre dentro de lo que es el contexto bíblico. En tal forma, amigo, que vamos a hablar de la justicia de Dios. Bueno, pastor Gustavo, muy contento, qué bueno tenerlo acá muy cerca y en persona, pues es que es un jovencito. Es un jovencito y eso le da a uno mucha alegría porque hay muchos años para proclamar el Evangelio en su ministerio. Pastor, ¿qué entonces debemos entender por justicia de Dios según las Sagradas Escrituras? Fíjese que es muy importante, doctor Juan, y a todos los oyentes, a todos los que están viendo este programa, porque como una introducción podemos decir que es un tema poco tocado en las congregaciones cristianas. Generalmente hablamos más del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios, de la longanimidad de Dios y muchos conceptos que son importantes y son atributos de Dios. Pero si nosotros descartamos la justicia de Dios, la ira de Dios, la santidad de Dios y otras más que seguramente se abordarán más adelante, estamos hablando de un Dios incompleto. Entonces sí es importante hablar acerca de Dios como un Dios justo, la justicia de Dios. Quiero leer un texto, evidentemente hay muchísimos textos, pero hay un texto que me llama mucho la atención. El Salmo 7, en el versículo 9, dice lo siguiente: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Vuelvo a leer: fenezca ahora la maldad de los inicuos. Y bueno, recordando un poco, la palabra inicuo es la palabra vacío. Porque mucha gente puede decir, bueno, nada más habla de gente muy mala. No, gente vacía. Gente que no tiene a Dios en su corazón. Gente que está de continuo haciendo lo malo. Gente que no ha nacido de nuevo, que no ha cambiado. Entonces está hablando acerca de que al fin y al cabo sabemos que el fin de los malos, el fin del impío, el fin del inicuo va a ser perdición. Eso está escrito ya en el Apocalipsis. Eso está escrito en la historia cómo termina. Pero dice la Escritura, mas establece tú al justo. ¿Y quién es un justo? Bueno, un justo es aquel que anda en justicia y un justo es aquel que fue obviamente justificado por Dios a través de Cristo Jesús. Pero después habla el atributo aquí de Dios, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Dios es Dios justo. Y al decir que es justo, estamos diciendo que Él siempre hace lo correcto. Estamos diciendo que Él siempre es consistente con lo que Él pide y Él lo tiene que vivir. Si Él pide santidad, Él es santo. Si Él pide perfección, es que Él nos puede ayudar a vivir una vida recta en esta tierra. Si Él pide consagración, es que Él nos puede ayudar a consagrarnos a nosotros. Entonces, nuestro Dios es un Dios justo, y qué decir aquí al doctor Juan, porque él pues tiene bastante conocimiento acerca de las leyes. Entonces sabemos que la ley es justa y es recta, y en su esencia y en su principio es tomada del atributo de Dios. Es decir, que lo más puro o la justicia, lo más puro de la justicia se encuentra en Dios. No podemos decir que hay algo más justo o alguien más justo que Dios. Por eso la Biblia en el Antiguo Testamento, cuando encontramos la palabra recto o rectitud o justo, estamos hablando del mismo atributo que es la justicia de Dios, doctor. Vea, pastor, que de acuerdo a lo que usted nos ha indicado de lo que es la justicia de Dios, recuerdo cuando iniciaba a estudiar la carrera de Derecho. Yo estudié en una universidad de corte católico y allí nos hicieron saber cómo la justicia, el concepto, su naturaleza y todo lo que realmente comprende, nos decía el profesor, la fuente está en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Y escuchando al pastor de hablar de la justicia de Dios, claro, en la justicia, digamos, humana hay dos dimensiones que son
la justicia, como la definía un gran jurista, indicaba que la justicia era simple y llanamente darle el derecho al que le correspondía. Y también indicaba que la justicia también era darle a una persona de acuerdo a su necesidad. Y recuerdo esta palabra que él dijo, y la justicia divina es darle a la persona lo que se merece. Y estaba escuchando eso, porque cuando uno dice darle a la persona lo que se merece, no es su necesidad, no es el derecho, sino lo que se merece. Entonces nosotros recibimos o la salvación por la justicia de Dios o recibimos la condenación. Entonces si nos condenamos, pues eso es lo que realmente nos merecemos. Esto recuerdo y quiero precisamente decirle al pastor que nos amplíe un poco más sobre lo que es realmente la justicia divina, como diferenciándola un poco de lo que es la justicia humana, porque nosotros en nuestro inconsciente tenemos como la justicia humana, pero la justicia de Dios, según la Biblia, no. Es muy distinta, así es. Y ahorita me estaba acordando que estaba hablando el doctor Juan, y usted lo puede estudiar, de verdad, amado oyente, todo el libro de Habacuc, que es muy pequeñito aparte, y Habacuc es bien interesante porque está en un momento donde históricamente, así como Latinoamérica, como el mundo entero, está en un caos, está en un desorden, donde hay injusticia, donde hay maldad, donde hay desorden, donde hay imparcialidad. Y de alguna manera en ese momento, Habacuc empieza a decirle a Dios, es que tú eres de ojos puros, tú no puedes ver el mal, tú eres Dios justo. Y todo el capítulo 1 Habacuc, en varios versículos, empieza a decirle a Dios, Dios, ¿por qué si tú eres justo permites lo malo? ¿Por qué si tú eres justo y no puedes ver la maldad? ¿Por qué el grande, por qué el malo parece que prevalece contra el bueno? Bueno, ¿por qué comento esto? Porque ahí está hablando otra vez de la justicia de Dios. Habacuc sabía una cosa, puede haber gente muy injusta, puede haber gobiernos, puede haber líderes, puede haber autoridades muy injustas, se puede corromper la justicia, pero Dios nunca se puede corromper. Entonces ahí está reafirmando que Dios es completamente justo, completamente fiel. Pastor, para ir avanzando, también hay imprecisiones por parte de un muy buen sector en que, digamos, como que dividen la justicia. Unos dicen, mire, es que la justicia en el Antiguo Testamento tenía estas connotaciones, se manifestaba de esta manera, la represión del Dios Todopoderoso era distinta. Hoy estamos en el periodo de la iglesia, ya es distinto porque estamos por gracia, entonces la justicia ya es distinta de Dios porque Él es misericordia, Él es amor. Qué bueno poder diferenciar, si la hay, cómo era la justicia en el Antiguo Testamento y desde luego cómo es en el Nuevo Testamento. La verdad que ese es un dato muy importante porque el día de hoy estamos hablando de la justicia de Dios. Entonces, partiendo desde el punto que es la justicia de Dios, nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Tal vez en la percepción, y eso es muy importante. Sí. Pero quiero leer algunos pasajes que nos van a ayudar a entender mucho esta pregunta. En Nahum capítulo 1, versículo 3, da algunos atributos de Dios. Por ejemplo, dice, Jehová es tardo para la ira. Bueno, ¿qué dice? Sí manifestará en algún momento la ira, pero es tardo para la ira. Y grande en poder, también es poderoso. Y dice, y no tendrá por inocente al culpable. Ahí empieza a hablar de la justicia. Y no tendrá por inocente al culpable. Y termina diciendo, Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Es decir, es todopoderoso, es grande en misericordia, como dice otro texto, tardo para la ira, pero es justo. Y en el libro de Números, que es un pasaje muy parecido a este, dice una variante bien interesante. Dice, aunque de ningún modo, y de ningún modo es que de ninguna manera, aunque de ningún modo, tendrá por inocente al culpable. Es decir, que a veces lamentablemente un juez aquí en la tierra, por presión, por apreciación, por jurisprudencia, por política, por lo que tú quieras, porque le caía bien, porque tenía en su corazón algo en ese momento, bueno, puede fallar.
pero de ningún modo Dios tendrá por inocente al culpable. Ahora, aquí el argumento es, bueno, ese es el Antiguo Testamento. Voy a leer un versículo del Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al versículo 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados otra vez. Va a haber un juicio. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y otra vez. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Castigo? Sí, sí es castigo. ¿Es justo? Sí, sí es justo. Aquel que no fue inscrito, aquel que no fue hallado inscrito en el libro de la vida. Entonces, nadie pudiera decir que la justicia de Dios cambia, porque la justicia de Dios es para siempre, antes, ahora y después. Y después. Es decir, la justicia de Dios es un atributo de Dios. Así es. Y como atributo de Dios no puede cambiar. En el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es el mismo Dios, es su misma naturaleza, es su mismo atributo, es la misma justicia. ¿Es así, pastor? Es correcto, así es. Bueno, vamos a ir a avanzar porque hay otra pregunta bien interesante, pastor. Y claro, a veces se escucha, digamos, hay un sector de la iglesia que como que se centra más en el estudio del Nuevo Testamento. Entonces, al centrarse más en el estudio del Nuevo Testamento, pues también abarcan más o hacen más énfasis en la justicia de Dios. Entonces, la pregunta, pastor, es ¿cómo es la manifestación de la justicia del Hijo de Dios, de Jesucristo? ¿Es la misma justicia o hay alguna variación? Nada más hay que revisar todo lo que Jesucristo habla, y eso es muy importante. Yo quiero mencionar a toda la audiencia que esto está escrito en la Biblia, y dice, pues el cielo y la tierra va a pasar, pero mi palabra jamás va a pasar. Ni una jota ni una tilde pasará. La ley viene a ser cumplida, no viene a ser abrogada, no viene a ser quitada, sino viene a ser cumplida. Y sabemos bien lo que dijo Jesús. En el Antiguo Testamento, si tú adulterabas, pues obviamente te mataban, pero ahora Jesús dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciar, ya ha adulterado en su corazón. En el Antiguo Pacto o en la Antigua Ley, si alguien mataba, pues también podía ser matado. Pero yo digo, si alguien guarda rencor o aborrece a su prójimo, ya lo mató en su corazón. Comento esto porque la justicia que Jesús nos enseña es exactamente la misma, porque obviamente Jesucristo es Dios. Entonces, como Jesús es Dios, no pudiera cambiar. Y mucha gente dice, no, es que Jesús no condenaba. Bueno, yo nada más quiero de verdad invitar a la audiencia o a aquel que tiene esa duda, que usted vea cuántas veces Jesucristo habla del infierno en el Nuevo Testamento. Es decir, en las parábolas, en sus predicaciones, en sus enseñanzas, Él es el que más habla del infierno, es el autor que más habla del infierno y de la condenación eterna. Entonces, la justicia de Dios es exactamente lo mismo que enseña Jesús, y quiero poner dos ejemplos. Mateo capítulo 5, versículo 20, Jesucristo estaba hablando a la audiencia, una audiencia religiosa, sí tenían religión, tenían conocimiento, pero había poco amor. Había poca justicia, había poca integridad. Entonces Jesús les dice a la audiencia en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia, está hablando de la justicia, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es categórico. Es decir, que no solamente está pidiendo Dios, no solamente está diciendo Dios que Él es justo y Cristo que es justo, sino que está pidiéndonos también justicia. Y obviamente hay muchos otros ejemplos que vamos a ir elaborando, pero cualquiera que piense que Dios es una cosa en el Antiguo Testamento y que Jesús es como más laxo, como más tranquilo en el Nuevo Testamento, no está leyendo bien la Biblia a los ojos de lo que nosotros estamos entendiendo el día de hoy. Tremendo. Mira, amigo oyente, esto es muy importante porque
en la parte introductiva, el pastor Gustavo nos indicaba que hablar de la justicia de Dios, pues digamos como que se escucha más hablar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, pero nunca a fondo de la justicia. Y ya hemos visto tan importante que es hablar de la justicia de Dios porque está dentro de su misma naturaleza, dentro de lo que es precisamente ese atributo y la justicia de Dios. Él que es santo, 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 es perfecta la justicia de Dios. Por eso yo me atrevo a decir esto, que Dios no puede soportar a una persona que esté reiteradamente pecando, porque la justicia de Dios es pura. Y hay algo, pastor, que me llama mucho la atención, porque hay mucha gente que dice, bueno, Jesús fue a la cruz, pero ¿cómo es posible que su mismo hijo su mismo padre lo haya colocado en tan tremendo suplicio? Y entonces dice, no, vale, yo creo que no había justicia divina. Qué bueno que pudiéramos explicar ese punto para poder aclarar, porque no tiene que, pues pienso, es muy importante aclarar porque nada tiene que ver, es todo lo contrario. Más bien fortalece, da a entender y enseña la verdadera justicia de Dios. Pero explícame esa parte, pastor. No, eso es muy importante y el oyente tiene que entenderlo. Romanos, que es una carta que escribe el apóstol Pablo, obviamente inspirado por Dios, ya nos empieza a explicar un poco de esto. Y es cuando el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, hace un compendio y entonces explica, bueno, tanto el gentil como el judío, esas dos personas, ¿no? Un judío que ya tenía una religión, gentil que tenía religiones politeístas o no tenía religión, sí. Ambos, todos, estamos separados de la gracia de Dios. Y entonces afirma, no hay justo ni aun uno. Ahora, es muy importante entender esto, es decir, todos hemos pecado, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, dice el libro de Isaías. Mas Jehová cargó en él, en su Hijo, el pecado de todos nosotros. Sabemos que Él se hizo justo y Él es nuestra justicia. Pero algo muy importante, amado oyente, que a veces eso es poco hablado en las iglesias o en muchas congregaciones. Bueno, el apóstol Pablo está hablando de un momento antes de Cristo, es decir, sin Cristo, tanto judíos como gentiles, todos estamos separados de Dios. Pero ahí no está hablando de cristianos, ahí no está hablando de justos ni de salvos. El justo y salvo ya no es judío, ya no es gentil, ahora ha sido justificado. Ahora entonces el Padre, sí es cierto, cargó todo el pecado al Hijo, pero también el libro de Filipenses nos dice que Él se humilló a sí mismo. Es decir, que fue voluntario. Es decir, que Él sabía que nadie podía cumplir la justicia completa de Dios y Él entonces murió por nosotros, murió en la cruz para que nosotros ahora anduviésemos en justicia. Y eso es muy importante. No murió para que ahora nosotros viviésemos en injusticia o siguiéramos perseverando en el pecado, sino Él murió y se hizo nuestra justicia para que ahora vivamos en su gracia recta, limpia, santa y puramente, por su amor, por su misericordia y con su ayuda. Ve, amigo, está muy clara esta parte y es importante. Y vamos a mirar aquí unas preguntas que tienen nuestros amigos. Bueno, aquí no vemos el nombre, pero pastor, aquí nos preguntan que sí, la justicia divina es el derecho que Dios da y no los hombres. ¿Qué le contestamos? No, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y amado oyente, no para filosofar, pero sí para dar un texto bíblico y el contexto, que es bien importante. Yo creo que todos nosotros en algún momento hemos sido dañados, lastimados, perjudicados, perseguidos, traicionados. Y obviamente tenemos que guardar nuestro corazón, tenemos que aprender a perdonar, tenemos que pedir perdón también, eso es muy importante, está en la Biblia. Pero mucha gente no cree en Dios, y esa es la verdad, porque dice, bueno, ¿y dónde está el Dios justo? ¿Dónde está la justicia? Sí. Y el Nuevo Testamento, porque es el Nuevo Testamento, Dios mismo dice algo. Mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces, lo que te está diciendo es lo mismo que hemos estado hablando. Al final, habrá justicia.
Sí. Dios es justo, porque si uno se queda esperando la justicia de los hombres, puede quedarse esperando. Pero evidentemente es un atributo de Dios, que Dios justo y el Dios justo hará justicia. Qué bueno. Hay otra pregunta, pastor, que hacen esta inquietud de si la justicia en divina, es decir, la salvación, también involucra la condenación. ¿La justicia de Dios implica la condenación? La justicia de Dios implica la salvación y también implica la condenación. Sí, evidentemente la justicia de Dios implica que al final de los tiempos, y eso lo podemos ver también en el Nuevo Testamento, Jesucristo, el amoroso y bueno, también en Mateo capítulo 25, diciendo al final de los tiempos habrá una separación entre los cabritos, entre las ovejas, y unos a la derecha y unos a la izquierda, y claro, todos queremos estar a la derecha, no a la izquierda, ¿no? Entonces, si hay una separación y hay condenación, porque donde no hay justicia, usted lo sabe, doctor, Sí. pues entonces no es una ley, es una recomendación nada más. Puede decir, bueno, yo le recomiendo que no se pase el alto, que no se pase el siga. Yo le recomiendo que no camine por este lugar. Esas son recomendaciones. Pero cuando uno infringe la ley, entonces lleva un castigo, porque si no, no es ley. Y la justicia implica eso, que al final habrá una recompensa para los justos. Dice en una de las parábolas de Cristo, y los justos resplandecerán. Sí, pero los impíos serán condenados. Entonces, sí, al final de los tiempos, y es muy buena la pregunta del oyente, sí hay glorificación, pero también hay condenación para aquel que no vivió en la justicia de Dios, que no se arrepintió y creyó, que no nació de nuevo. Entonces, sí implica, pues, ser de la derecha o ser de la izquierda. Claro, porque como decíamos anteriormente en el primer segmento, pues la justicia de Dios es perfecta, porque Él es perfecto. Y si la justicia de Dios permitiera el pecado, pues no sería la justicia de Dios. Ahora, hay una inquietud también, es ver si la justicia de Dios tiene alguna relación, está conectada con lo que también se nos ha enseñado, la ira de Dios. Muy bien. Pues la verdad que es una pregunta muy interesante porque, vuelvo a repetir, mucha gente ve a un Dios tan amoroso como si fuera carente de ira, como si fuera carente de molestia o de enojo. Y Cristo mismo en la tierra, otra vez el Nuevo Testamento, Sí. y nuestro Señor Jesucristo amoroso, ¿verdad? Precioso que es Él, pues también en algún momento entró al templo y entonces arrojó a todos los cambistas y arrojó las mesas e hizo un azote de cuerdas. Y entonces los discípulos se acordaron y dijeron, ese texto nos recuerda cuando dice el celo de tu casa, el celo de tu templo me consume. Sí. Entonces sí hay una ira santa de parte de Dios. Y quiero leer Mateo capítulo 13, versículo 30. Yo le invito a que lea todas las parábolas de Cristo. Pero esta es la última parte de la parábola del trigo y la cizaña. En Mateo 13:30 Jesucristo dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, y quiero recordar, no en la iglesia, sino está hablando del mundo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, es decir, habla hasta un momento. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores. Esas serán palabras de nuestro Señor Jesucristo, y Él dirá a los segadores, antes que la recompensa, recoged primero la cizaña. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y termina diciendo algo muy impresionante, porque ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, claro que la justicia de Dios va con la ira de Dios y con todos los atributos de Dios, porque Dios es un Dios completo e integral. Pastor, cuando estábamos hablando, digamos, de la justicia de Dios en Cristo, nosotros a veces no tenemos claridad que todos los atributos de Dios el Padre están en Dios el Hijo, porque la misma naturaleza del Padre está en el Hijo. Qué bueno que pudiéramos indicar que tanto la justicia como Dios está en el Hijo, y esa es la justicia que nosotros debemos entender de acuerdo a las Sagradas Escrituras, ¿cierto, pastor? Así es, todos los atributos de Dios se repiten en Jesucristo,
Nada más quiero mencionar algo muy sencillo que creo que es como un momento de brillo muy precioso en Cristo, cuando Jesucristo le responde a Tomás: Tomás, yo soy el camino, Mm, la verdad y la vida. Y en el libro de Juan repite muchas veces: yo soy la vid verdadera, sí. yo soy el pan de vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor. Bueno, ¿a qué nos suena ese yo soy? Lo que en el Antiguo Testamento evidentemente Dios le habló a Moisés cuando le dijo: y bueno, ¿y cómo les voy a decir cómo te llamas? Ah, bueno, le vas a decir que el yo soy estuvo Ah, contigo. Entonces, Jesucristo es Dios y son los mismos atributos, doctor Juan, y la justicia es la misma justicia de Dios y en su Hijo Jesucristo. qué bueno, vea, amigo, cómo estamos sacando de algunas dudas, porque sí, a veces hemos escuchado, hemos leído algunos textos, hemos escuchado mucha enseñanza, pero acá nos está quedando muy claro lo que realmente es la justicia de Dios, pastor. Entonces, ¿cuál sería el propósito de la justicia de Dios por medio de Cristo? Algo muy importante que ahorita estaba platicando con el doctor, no me gustaría, antes de pasar esa pregunta, no me dejaría dejarlo a un lado. Es decir, hay consecuencias al no seguir la justicia de Dios. Hay condenación, como decía el doctor. Hay castigo, porque esa era la Ujú. palabra. Hay castigo. Bueno, en Apocalipsis capítulo 18, versículo 24, quiero dar el contexto. Está hablando de la Babilonia. Sí. Está hablando en el último tiempo de cómo muchos santos hombres de Dios van a morir y están muriendo en este momento. Y entonces dice la Escritura: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Es Sí. decir, lo mismo, el sentido de justicia nos dice que toda la gente buena, que toda la gente justa, que toda la gente recta por Cristo, porque se arrepintió y creyó y nació de nuevo, y las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas, y la gente que injustamente ha muerto y morirá y seguirá muriendo, Sí, señor. nuestro sentido de justicia que Dios lo puso en nosotros, porque acordémonos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. No tenemos ese sentido de justicia porque lo aprendimos, sino porque Dios lo puso ahí. Y en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y fíjese bien, amado oyente, y con justicia juzga y pelea. Mm, Con justicia juzga y pelea. Y si usted tiene tiempo en casa, lea todo Apocalipsis capítulo 19 y va a ver cómo ese Dios tan amoroso no está desprovisto de justicia, no está desprovisto de castigo inclusive a aquellos pues que no han querido obedecer a Dios. Entonces, ya unimos esto con la pregunta del doctor: ¿cuál es el propósito de la justicia de Dios? Bueno, el propósito de la justicia de Dios será que el hombre tema, será que el hombre se aparte de sus malos caminos, será que el hombre no juegue con Dios, no intente jugar con Dios, será que el hombre no tome en poco su nombre, el de Dios, será que realmente podamos valorar que Dios nos quiere ayudar, pero que ninguna persona injusta va a entrar al reino de los cielos. Ve, amigo, esto es muy importante porque reiteramos, ¿no? A veces tenemos nosotros, como es normal dentro de una sociedad y dentro de la instrucción que muchas veces se recibe en los colegios, en la universidad, de una justicia humanizada y que desde luego que es resultado del derecho positivo, las normas que hacen los hombres. Pero aquí hemos escuchado muchas diferencias de lo que es la justicia de Dios. Y mire, pastor, que a veces también tenemos muchas inquietudes porque como que tenemos claro que como es un Dios misericordioso, un Dios amoroso, un Dios de piedad, que es un Dios de gracia, entonces uno dice, bueno, su justicia también nos llega, porque si somos misericordiosos, justos, amorosos, pues la justicia llega. Pero yo creo que hay unas diferencias dentro de lo que es la justicia de Dios y estos otros atributos como la gracia, la misericordia y la piedad. Así es, porque se complementan. Es decir, si fuera un Dios solamente justo y no amoroso, misericordioso, tardo para la ira, piadoso, bueno, bondadoso, obviamente pues ya no sería Dios, ¿no? Entonces tenemos que entender que al Dios que nos acercamos es un Dios completo. Tanto así que el apóstol Pablo tiene que explicarlo, porque la gente
sabía Dios que podía confundirse en ese tiempo y en nuestro tiempo. Y en Romanos podemos encontrar un pasaje muy, muy impresionante donde dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Y la severidad de Dios, que es lo que estábamos hablando del castigo, de su ira, de su juicio, tiene que ver con su justicia. Sí es grande en misericordia, pero ahí mismo el apóstol Pablo es Dios hablándole a la humanidad, pues mira pues la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, si no, entonces tú también serás cortado. Como diciendo, el amor está ahí mostrado, la prolongación de la misericordia está mostrado. Cuán misericordioso es nuestro Dios, que bajó del cielo y se hizo hombre para habitar entre nosotros. Cuán misericordioso, cuán regalo precioso que es Cristo Jesús mismo, su Hijo. Entonces no podemos realmente despreciar la sangre de Cristo. No podemos despreciar lo que Él hizo por nosotros. Y al final, si estamos entendiendo bien cómo termina el Apocalipsis, aquel Jesucristo amoroso, tierno, el buen pastor, la oveja que da su vida en el sacrificio, ese sacrificio pascual perfecto, ya no vendrá de la misma manera. Sí es el mismo Cristo, pero ahora vendrá con ojos de llamas ardientes. Él vendrá a juzgar. Apocalipsis 19 dice que vendrá a pisotear a sus enemigos. Es decir, va a venir en un aspecto de gloria, de triunfo, como un vencedor. Es justo, Dios es justo. Y a propósito, pastor, que indicaba cómo va a ser de esplendorosa y de ese poder inconmensurable de la segunda venida del Señor justo, el Hijo de Dios, y que viene a presidir, llamémoslo así, unos juicios, una serie de juicios. Sí, claro. Oye, qué bueno, pastor, que pudiéramos hablar precisamente de que ahí es donde se va a manifestar la justicia divina de Dios por medio de los juicios. ¿Qué juicios podría indicarnos como para tener un poco más de, digamos, de entendimiento de que realmente Jesús, nuestro Señor y Salvador, es el juez, es el que va a hacer el juicio y es el que va precisamente a condenarnos o a llevarnos a su eternidad? Y esa pregunta que usted dijo es muy controversial en la iglesia actual y yo quiero de verdad ampliarla porque, amado oyente, este es un espacio bien importante en la radio. Fíjese que mucha gente dice que Jesús no condena y ponen ejemplos, por ejemplo, como el de que la parábola del trigo y la cizaña que comentamos, el que va a mandar o a quienes va a mandar son a sus ángeles. Los ángeles son los segadores que quitan a la cizaña. Ok, pero como Dios sabía que podía haber esa confusión, en Apocalipsis 19, versículo 12 al 16, después de decir que aquel que iba montado en el caballo blanco y que aquel que lo montaba se llama fiel y verdadero, no puede ser otro más que Cristo, y con justicia juzga y pelea, fíjense cuáles son los atributos, dice, o las características. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, y no crea que es para acariciar, amado, dice, para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa, que es el texto que comentaba hace un rato, que es la referencia a Isaías, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Es temible nuestro Señor Jesucristo? Es temible. Es grande y misericordioso, sí, pero es temible. ¿Quién querrá ser enemigo de Jesucristo al final de los tiempos? ¿Quién querrá ser herido con su espada? ¿Quién querrá ser pisoteado en el lagar? Amados, nuestro Dios, como dice el autor de Hebreos, es fuego consumidor, es fuego abrasador. Y al final termina diciendo, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Señores, ve, amigo, esto es muy importante, porque sí, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondadoso, generoso, pero, ¿cómo es que dice el texto? Dios es amor, pero es fuego consumidor. Fuego consumidor. Y ahí está demostrada la justicia de Dios. Hay una pregunta que nos acerca un oyente.
Y nos dicen, gracias por el programa, estoy entendiendo algo que no había entendido antes. Y le hago esta pregunta al pastor. La justicia de Dios que se dio en la cruz, ¿fue solo para salvación o también para condenación? Ok. Salvación a todos los que creen y condenación a todos los que no creen. Porque entonces dice el autor de Hebreos, ya no hay más, ya no se puede hacer algo más por rescate de la humanidad. Entonces es muy buena la pregunta del oyente porque es salvación para los que creen, pero condenación para los que no creen. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, ojo, amado, ojo. Tremendo. No está diciendo que repitamos una oración de acepta a Cristo. Lo que está diciendo es a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿qué es recibir a Cristo? Recibir su evangelio, que es arrepentimiento y fe. Recibir su reprensión, recibir su exhortación, recibir todo el consejo de Dios cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, tú que persigues a los que hablan de parte mía, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? Y amados, yo quiero decir que en el tiempo de Jesús, dice la Escritura, que muchos gobernantes, mucha gente religiosa en su tiempo creyó en Jesús, pero por miedo, por cobardía, de la religión establecida que eran los fariseos, Sí. no seguían a Cristo porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mucha gente sí creyó intelectualmente, mucha gente sí reconoció a Cristo, pero a la hora de la hora Sí. implicaba dejar su cargo, implicaba dejar su puesto, implicaba dejar a sus amigos, implicaba dejar sus pecados, implicaba dejar sus fuentes de ganancia, y ya no quisieron. Pero a todos los que sí quisieron, yo puedo decir que eran muy poquitos en aquel momento. Y en este momento también Jesús nos dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Claro. Tremendo, tremendo. Pastor, hay una pregunta que la hace una persona que está en España. Se llama Leonardo Torres. Él dice, gracias por el programa. He seguido al pastor Gustavo. Estuve en México, alguna vez estuve en la iglesia, mire, esa Leonardo, y dice que él siempre le ha inquietado el conflicto entre Israel y Hamás. Claro, es una pregunta bastante Amplia. amplia y de fondo, y bueno, y de mucha controversia. Pero él dice, si le puede explicar el pastor si en toda esa, digamos, represión que hay de Israel hacia Hamás, si allí está la justicia divina. Mía es la venganza, yo daré el pago. El que habla es Dios. Es decir, que la venganza por propia mano, que la venganza por otros medios que no sea Dios, no está permitida en la Escritura. Es muy controversial la pregunta, obviamente, porque sabemos que Israel es el pueblo de Dios, pero hay que entender, este Israel de este momento, no es el Israel glorioso del final de los tiempos, no es el mismo. El de Israel de hoy no es justo. El Israel de hoy tiene la comunidad LGTB de las más grandes del mundo. O sea, el Israel de hoy está apartado de Dios. Entonces, cuidado con los que, nadie va a hablar mal de Israel, pero cuidado con los que idolatran Israel. O sea, el Israel de hoy no es el Israel redimido de los final de los tiempos. Cuando dice Romanos, en el texto que estaba mencionando de la bondad y la severidad de Dios, sí, pero al final de los tiempos el pueblo de Israel volverá, porque Él es el pueblo escogido, la restauración, pero no es la restauración todavía. Nada más haciendo esa aclaración. Y qué bueno, pastor, que haya tocado ese tema, porque en esto sí hay bastante confusión. Sí. Entonces, tal vez hice en algún programa una reflexión que para poder entender lo que es el Estado de Israel, hay que partir del siglo XIX, 1860, con los pogromos que se daban en Rusia, y la sistematización, filosofía e ideología de lo que es el sionismo,
que por Hertz, Teodoro Hertz, y Pinsker, León Pinsker, en 1897, si no estoy mal en la fecha, fundaron el sionismo. Y hay una pregunta acá precisamente de un hermano de Tabio. Tabio es un pueblo acá muy cerca. Y él pregunta precisamente que si el Estado de Israel es igual que el pueblo de Israel. Ya lo respondió el doctor y efectivamente no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. O sea, el Estado de Israel es una cosa, el pueblo de Dios es otra cosa distinta, y también el Israel de este momento no es el mismo Israel del Antiguo Testamento y no será el Israel restaurado del final de los tiempos. Sí, es decir, podríamos pensar, pastor, que desde 1948, especialmente porque desde mucho antes ya se estaba dando la llegada de mucho pueblo de Israel que estaba en la diáspora, que estaba en todo el mundo, al territorio del Estado de Israel. Pero podríamos de pronto, bueno, esto es una cuestión que me imagino, pensar que de pronto puede ser como una preparación, como una antesala, como algo que se está trabajando para que vaya llegando más y más pueblo de Israel a tierra prometida, llamémoslo así, porque mire que en 1948 había 550, no, 5.500, algo así, de judíos, y hoy hay una estadística habla de 9 millones, Claro. y habla que hay otros 9 millones en la diáspora. Así es. Entonces, la palabra de Dios dice que hasta que esté el pueblo nuevamente allá vendrá la restauración. Podríamos decir que es como un proceso. Es una preparación y es una pregunta interesante y es algo muy amplio, pero pudiera decir, para aportar algo, que en el Nuevo Testamento dice que Dios escogió al pueblo gentil en este tiempo, no que haya desechado a su pueblo escogido, pero es como preparación. Y por eso Pablo dice con mucha efectividad, bueno, es que ahora los israelitas en este momento son los que están circuncidados en su corazón. Entonces podemos decir que en este momento la iglesia gentil en el mundo es también esa misma preparación para lo que será el tiempo final para la restauración del pueblo de Israel. Bien, gracias pastor, muy claras esas respuestas. Amigo oyente, hay que volver a escuchar esta enseñanza. Eso es lo bueno de las redes sociales, amigo, porque ayer me decía un oyente, no alcancé a leer sino la mitad, pero en la noche regreso y lo escucho todo, y lo vuelven a escuchar todo. Aquí hay un agradecimiento de un oyente que dice, excelente programa, gracias por el propósito que tienen de dar a conocer a Dios. Ese es el mensaje realmente y el propósito del impulso, y desde luego que toda la programación de Fuego AM. Pastor Gustavo, Dios lo bendiga. Gracias, pero en 20 segunditos. Ojalá lo podamos tener aquí mucho tiempo en Colombia. Y qué bueno que nos dé una pildorita en qué parte es que está. Sí, pues nosotros estamos aquí en Colombia pues trabajando y acompañando a los hermanos en Bogotá. Estamos también en Girardot con unos amados, en Armenia. Hemos tenido algunas incursiones en La Guajira, por ahí le mando muchos saludos a toda la gente de La Guajira, tenemos amigos. Qué bueno. La verdad que nos hemos concentrado en eso, ¿no? En trabajar con gente que busca a Dios con sinceridad, y estamos para servirles. De verdad, muchas gracias por esta invitación a la radiodifusora Fuego AM, doctor Juan, aquí al Impulso, y estamos para servirles. Nosotros somos los privilegiados y los bendecidos por su enseñanza. Dios lo bendiga y ojalá algún día lo pudiéramos tener siempre acá en este programa. Damos gracias a ustedes. Vuelvan a ver el video, comuníquense, déjenos sus comentarios. Gracias a Lorena en el Control Master. Les habló en el Impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte. Hasta otra oportunidad. Bendiciones.